No, esa era la diferencia. ¿Por qué hay ese phi? Porque justamente dependemos mucho del ángulo. Ahora, nos dice, ahora, en corriente alterna, ¿cómo sería la fórmula para hallar la corriente? Entonces, si es P igual a P por I por cos phi, ¿cómo despejamos la corriente? La corriente sería potencia entre P por cos phi, ¿o no? Sí, listo. Ahora, solo hay dos cosas. Cuando en un motor tenemos, cuando no tenemos porcentaje de plena carga, no tenemos eficiencia, ¿sí? Si no tenemos, ¿qué asumimos? Siempre asumimos que es el 100%. Entonces la corriente, y cuando no hay eficiencia ni hay porcentaje de plena carga, la corriente sería potencia entre P por cos phi. Listo, ahí acabó. Pero ¿qué pasa si ese motorcito tiene porcentaje de plena carga y tiene eficiencia? Entonces ya no es P entre P por I por cos phi, sino ese P depende de quién. Va a depender del porcentaje de plena carga y la eficiencia. Entonces, ¿cuánto era esa potencia eléctrica? Cuando existía porcentaje de plena carga y eficiencia, era el porcentaje de plena carga por la potencia de placa entre la eficiencia. ¿De acuerdo? Esa potencia recién es la que va a pasar a dividirse entre el voltaje y el cos phi. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Esa es la diferencia. Entonces, cuando ustedes vean un porcentaje de plena carga y una eficiencia, entonces ustedes acuden a eso. Pero mientras no haya, esa es la fórmula estándar. Ahora, ¿qué pasa si me dan, por ejemplo, el porcentaje de plena carga y no me dan la eficiencia? Cuando no me dan, pues se asume el 100%. ¿Sí? Siempre. Si no me dan, se asume el 100%. Si ambos me dan, es buena cosa. Pero si alguno de ellos no me dan, se asume 100%. Entonces, fíjense, nos dice que se tiene dos motores de inducción. ¿Qué significa un motor inductivo? Significa que si yo tengo el voltaje, la corriente está retrasada. ¿Sí? ¿Qué pasa si sería un motor capacitivo? La corriente estaría adelantada. ¿Sí? O sea, siempre, aquí a veces tienen dos motores de inducción, dos motores inductivos, siempre se toman los. Y nos dice que tenemos dos motores entonces de inducción y un horno eléctrico, cuyos datos de placa y operación se muestran en la figura adjunta. Listo. Este horno, fíjense, tiene una potencia de 8 kilowatts, ¿sí? Y un voltaje de 380. Listo. Este motor 1 tiene potencia y su cos phi. A diferencia de este motor 2, fíjense, no solo tiene potencia y voltaje, sino también tiene cos phi, fíjense, tiene eficiencia y tiene porcentaje de plena carga. ¿Sí? Entonces, acá para este motor yo utilizo la fórmula estándar. La corriente es B entre cos phi, ¿o no? ¿Sí? Pero acá será entre P entre B cos phi. No, esa potencia va a depender del porcentaje de plena carga y va a depender de la eficiencia. Y acá en el motor, en el horno, ¿cómo encontramos la fórmula? Lo mismo pues, la corriente es potencia entre B cos phi. ¿De dónde saco el cos phi? Un horno que... No, el cos phi 100%, no es el 100%. ¿Qué tipo de elemento es el horno? Resistivo, y un elemento resistivo, ¿cómo es el ángulo entre el voltaje y la corriente? 0 grados, entonces el cos de 0, ¿de cuánto es el cos phi? El cos phi es pues 1, ¿sí? No hace que por ahí asumo al 100%, no se asume nada. Entonces, nos piden encontrar los valores de las corrientes en el horno, el motor 1 y el motor 2. Simplemente encontramos la fórmula. La corriente total. ¿Cómo encontramos la corriente total? Simplemente sumando en la primera ley las tres corrientes. Y el triángulo de potencias de todo el circuito. ¿Qué nos va a interesar? ¿De quién va a depender el triángulo de potencias de todo el circuito? ¿Quién nos va a dar una idea de la forma que tiene ese triángulo de potencias? Un diagrama factorial. Si nos dicen de todo el circuito, nos va a interesar el voltaje total y la corriente total en todo el circuito. Les pregunto, ¿el motor 1 tendrá su propio triángulo de potencias? Sí, entonces es la potencia del motor 1, el voltaje del motor 1 y el ángulo de Isa. ¿El motor 2 tendrá su propio triángulo? También, porque va a tener su propio Q, su propio Q y su propio S. ¿Y el horno tendrá su propia potencia P? Sí. ¿Y su Q cuánto va a ser? 0. Y el S entonces va a ser tamaño igual al P. Así de simple, no hay más. Fíjense entonces acá, yo tengo entonces, ahora, su cos phi, por ejemplo, de este motor 1 es 0.8. ¿Qué pasa si le hallo el phi? Vamos a suponer que sale 10 grados. ¿Qué es ese phi?
Ese es el ángulo entre el voltaje que le aplico al motor y la corriente que se va a reemplazar el motor. Lo mismo acá, voltaje, siempre y cuando yo a este voltaje le ponga ¿qué? 0. ¿Puedo ponerle 10 grados? Puedo ponerle cualquier valor. Si yo le pongo 10 grados, pues el ramo fasorial es todo, se va a mover 10. Si le pongo a 0, va a estar a 0. Le pongo menos, lo mismo. ¿Sí? Pero normalmente le ponemos esto a 0 grados. El ejemplo anterior que resolvimos, ¿cuánto tiene el voltaje? Era 30. No se puede resolver, era 30. Entonces, fíjese, y yo tengo la solución de este mismo ejercicio, y bueno, se lo voy a poner ya para que ustedes lo revisen. No es el hecho de que esté ahí y que lo miren, ¿no? No sé que después, en la próxima clase, recién estén, y aquí aparece como el ejercicio resuelto. Estoy poniendo como visible. Listo, mostrar, ya está. Fíjense, aquí está ya resuelto. Es posible que Entonces veamos, acá, observemos. Entonces el phi del horno es 0 grados. ¿Sí? Y el cos phi sería ¿cuánto? 1. El cos phi es 0.8, el phi sería 36.87. Quiere decir que la corriente acá se reemplaza 36.87 al voltaje. Y acá el phi es 31.78. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar, y esto es lo que les decía, fíjense. Aquí está. La fórmula universal es PV por... Esta fórmula puedo aplicarle a todo. Puedo aplicarle al ahorro, al motor 1, al motor 2, a cualquier elemento. Esta fórmula es universal. Y aquí está I, P entre B plus phi. Les decía, cuando yo no tengo porcentaje de plena carga ni eficiencia, entonces esta potencia sería igual a ¿quién? A la potencia de placa. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si tengo porcentaje de plena carga y eficiencia? Entonces, a esta fórmula me anexo de la fórmula que habíamos visto ayer, donde había el porcentaje de plena carga y la eficiencia. Entonces, aquí está el horno. Fíjense, a esta fórmula le voy a aplicar al horno. Potencia del horno, voltaje del horno, corriente del horno, cos phi del horno. Despejo la corriente del horno. Potencia del horno, voltaje del horno, cos phi. Sustituyo valores y la corriente en el horno es de 21.05 amperes. Ahora veamos, aquí viene lo interesante. La corriente del motor 1. Potencia del motor 1, voltaje del motor 1. ¿Este motor 1 tiene porcentaje de plena carga y tiene eficiencia? Sí. No, no tiene. ¿Se asume qué? 100%. Entonces, de frente entra los 3 kilowatts. 3000 entre D. Este horno, este motor 1 consume 9.87. El motor 2 ya no puede utilizar esto, sino tiene su propia fórmula porque tiene su porcentaje de plena carga y tiene eficiencia. Entonces, lo estamos viendo acá para el motor, aquí está para el motor 2. ¿Sí? Para el motor 2 yo no puedo poner de frente los 5 kilowatts, no se puede, porque tiene su porcentaje de plena carga y tiene su eficiencia. Entonces esta fórmula, me anexo de esta fórmula que nosotros habíamos utilizado. Entonces la potencia eléctrica es la potencia de placa por el porcentaje de plena carga entre la eficiencia. ¿Cuánto es la potencia de placa? 5 kilowatts. El porcentaje de plena carga, 60%. Eficiencia, 90%. Y fíjense entonces, de este motorcito, a pesar de que es de 5 kilowatts, solo estamos utilizando ¿cuánto? 3.33 kilowatts. ¿Listo? Ahora sí, recién este 3.33 lo sustituye acá. Y vemos que este motor 2 consume una corriente de 10.3 amperes. Listo, no hay más. ¿Cómo encuentro la corriente total? La suma de las tres, o sea, 10.3 más 9.87 más 21.05. ¿Sí? Por 10 a la... ¿Está bien? ¿La suma de estas tres es la corriente total? No. Es ¿Y qué ahora? Hay que... Cuidado, yo veo, yo ya tengo ya algo de 12 pruebas que en la primera vez lo han sumado alegremente, 21.05 más 9.87 más 10, todavía bien bonito. Mira, en esta segunda vez, ni siquiera yo voy a ver la prueba, ni conversamos, y en ese momento le voy a poner en el acta su nota de frente. Pero cuando ya le devuelva su prueba, ya sabré por qué. No puede ser eso, ya eso no se puede ser. Entonces, en corriente alterna nosotros sabemos que se cumple la primera ley. Entonces, la corriente total es la corriente del horno más la corriente del motor 1 más la corriente del motor 2, pero ¿en qué forma? Vectorial, fasorial.
En cualquier forma, total, su calculadora te hará pues las operaciones. Pero si tengo una calculadora básica, lo haremos de forma rectangular. ¿Sí? Entonces acá ya tengo la corriente total. ¿Sí? La corriente total. La corriente total por la primera ley, corriente del horno, más la motor 1, más la corriente del motor 2. Pero tengo los módulos. ¿Qué me falta poner? Los ángulos. El horno, ¿cuánto tendrá de ángulos? 0, porque está en fase. El motor 1. 90. Cuidado, pues, lo único que espero que no se enoje después. En el motor 1 estaba retrasado 36.87 y en el motor 2 estaba retrasado 31.38. Porque era listo, entonces acá estamos comprobando. Entonces, el horno no hay problema, tiene una corriente y su ángulo es 0, porque en una resistencia el voltaje y la corriente están en fase, 0 grados. Y el motor 1, aquí está el voltaje y la corriente se está retrasando 36.87. Como se está retrasando, menos 36.87. ¿Sí? La corriente del motor 2 tiene su módulo 10.3, pero se está retrasando 31.78. Motor 2. ¿Qué pasaría si fuese un motor capacitivo? La corriente se estaría adelantando. Aquí podría más. ¿Sí? Entonces, si quiero sumar estos tres, como su compañero dice, lo llevo a la forma rectangular y sumo. Pues. La corriente total me sale 39.77 con un ángulo de menos 16. Esta es la corriente total. ¿Sí? Si le pongo un amperímetro, ¿cuánto me va a marcar el amperímetro? 39.37. Fíjense, entonces si yo quiero el triángulo de potencias total, ¿de quién va a depender? Va a depender del voltaje total, de la corriente total, y este es el S total. Entonces el triángulo va a tener un ángulo de 16. ¿Y el motor 1 tendrá su propio triángulo? Sí, del motor 1, este es P, este es su Q y este es su S. Del motor 2 tiene su propio P, tiene su Q y tiene su S. El horno tiene su P, su Q será 0 y el S también está superior. Entonces, la suma de esos tres triángulos, lo mismo me va a dar este triángulo total. Y veamos acá, fíjense, ahí está el triangulito que les decía, el valor de P, Q y S, y el ángulo es 36.74. ¿Cómo encontramos el valor de P? P por I por cos phi, sale 14.26, lo de menos. ¿Sí? ¿Cuánto será el cos phi? El cos de 16 puntos menos. Y siempre le ponemos esto porque está retrasado. ¿Qué pasa si les digo encontrar el valor de P sin utilizar la fórmula? No, nada de triángulo ni nada, fíjese, ¿cuánto era la potencia del motor 1? La potencia del motor 1, no, el horno era 8 kilowatts, el motor 1, 3 kilowatts, 8 y 3, 11, y el motor 2 es 5 kilowatts, no, el efectivo es 3.33, entonces sería 8 más 3 más 3.33, ¿cuánto sale? 14.33. Fíjense ustedes, sin necesidad de utilizar la fórmula, yo también puedo encontrar estos 14 puntos. Y listo, no hay más. Y lo que les decía también es, ahora, algo interesante. ¿Y qué pasa si de este motorcito, por ejemplo, me piden, es un motor inductivo, y me piden encontrar su R y el valor de su inductancia? ¿Se podrá? ¿Se puede o no se puede? Claro. Y la impedancia es voltaje total entre la corriente total. Simple. Entonces, yo puedo encontrar, y esto porque les pregunto, porque también en sus apuntes, si está ahí, ustedes lo están viendo, no podía encontrar el Z. No solo del motor 1, del motor 2. ¿Qué es el Z del motor? Es el voltaje del motor sobre la corriente del motor. Y de ahí puedo encontrar el R del motor y el X del motor. ¿O no? ¿Cómo sería el triángulo de potencia? Aquí está. Y esto ha salido del diagrama fasorial. Aquí está el P, el Q y el S. Les decía, el triángulo del motor 1 está acá. Potencia del motor 1, el Q del motor 1 y el phi y el del triángulo 2. La potencia del motor 2, el Q del motor 2 y el S del motor 2. Y el horno tiene P, ¿tiene Q? No, 0. Entonces sumamos simplemente este Q más este Q. Entonces la suma de estos tres triángulos, un triángulo, otro triángulo y el otro triángulo,
aquí está la potencia del horno, ¿sí? Me da la potencia total. Esa es la potencia total, el Q total y el EC total. ¿Qué pasa si una carga fuese capacitiva? Este azulito no estaría encima, por acá, y tiene un montón de ejercicios en el librito de ministro. ¿Sí? Resuelvan por ahí lo mismo que la primera vez, pueden resolver por lo menos los primeros ejercicios. El día miércoles vamos a ver una variedad de estos.